¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos comenzando Agenda Económica en edición de día miércoles, cuando son las 8 de la mañana en punto. Ya comenzamos nuestra revisión de cada mañana. Gracias por acompañarnos. Vamos de inmediato a un resumen de noticias con los titulares para la edición del día de hoy. Vamos a comenzar contándoles sobre los datos que llegaron desde Estados Unidos el día de ayer, que fueron bien alentadores en un momento donde Estados Unidos ha lidiado por largo tiempo con un ciclo de altos precios. Bueno, el dato de IPC de ayer fue bastante alentador en ese punto de vista, fundamentalmente porque logra bajar la inflación interanual a un 4% y porque el dato de ayer mensual de 0,1% respecto a mayo estaba levemente por debajo de lo que estaban esperando en el mercado. Y esas dos cosas se combinan entonces para propiciar un escenario en el que la Reserva Federal de Estados Unidos pueda eventualmente ya poner freno a este ciclo de tasas altas. Los datos son súper importantes, y es que pensamos que estamos hablando de la primera economía mundial y que los riesgos de recesión todavía rondaban en el ambiente. Ya les contamos más respecto a lo que ocurrió ayer y el análisis del mercado. En otro tema, ya de vuelta en nuestro país, ayer fue un día bien movido dentro de Codelco, porque el presidente de la cuprífera, Andrés Ugarret, presentó su renuncia. Será efectiva el próximo 31 de agosto, pero de todas maneras supone un momento, una noticia más bien compleja, en un momento particularmente difícil para la minera estatal, que está enfrentando una disminución en sus niveles de producción bien alto. Ugarret, recordemos, llevaba cerca de un año dentro del cargo, en este cargo más bien dentro de la minera, después de haber ocupado distintas otras posiciones bien relevantes. Y es una noticia, como decíamos, que llega en un momento donde Codelco tiene que tomar definiciones bien importantes, no solo desde el punto de vista de su organización, sino también de futuros negocios, como el caso del litio. Ya les contamos las razones detrás de la salida de Ugarret. Y también en esta edición vamos a revisar detalles respecto a una propuesta que ha surgido en el Congreso bien importante y que tiene que ver con el proyecto del derecho al olvido a nivel financiero. Es una iniciativa que lo que busca fundamentalmente es borrar los registros de comportamiento financiero de aquellas personas que hayan estado en mora en algún momento, que hayan tenido deudas vencidas, para aquellos datos correspondientes a más de 5 años atrás. Esta es una manera, dicen los diputados que defienden la iniciativa, de incentivar la inclusión de estas personas nuevamente en el sistema financiero. Pero desde la banca fundamentalmente han planteado sus críticas por lo que esto puede significar, dado que aumentaría los niveles de riesgo asociados a la evaluación de los clientes. Ya les contamos más también en qué está esta iniciativa. Bien, y por último vamos a conversar en la entrevista del día de hoy sobre la visita de Ursula von der Leyen, la máxima ejecutiva de la Unión Europea, que llega a nuestro país de visita, en una visita oficial que está marcada fundamentalmente por el encuentro con el presidente Gabriel Boric durante esta mañana. Tiene una serie de actividades y una reunión importante en la que no solo se busca fortalecer vínculos desde el punto de vista político, porque esta visita se da en el marco de una gira de von der Leyen por Argentina, también por Brasil, sino en un contexto además donde a nivel económico hay algunos asuntos que están sobre la mesa en temas pendientes, desde el punto de vista de las inversiones en nuestro país, del rol estratégico que puede jugar la Unión Europea también para el desarrollo del hidrógeno verde. Hay varios temas de los que vamos a estar conversando, adelantando parte de esta agenda que trae a von der Leyen por nuestro país. Y nos vamos a los números del día para ver qué es lo que está ocurriendo entonces con las bolsas. En el cierre de este resumen revisamos los datos que nos llegan a esta hora desde Europa con terreno positivo, por ejemplo, y desde Asia, donde los números han sido mixtos, pero principalmente tendiendo al alza. Estos son los números para partir la jornada del Eurostoxx a esta hora, con un alza de 0,77%. Londres, por otra parte, subiendo 0,54% a esta hora de la mañana. Más temprano, el Nikkei subió 1,47%. Los datos de IPC en Estados Unidos fueron uno de los estímulos para las bolsas en las primeras horas de transacciones, cosa que ya se había reflejado ayer también en Wall Street, de acuerdo a lo que reportan los mercados especializados. Hang Seng, por otra parte, en Hong Kong cayó
0,58%. ¿Qué pasó en Chile? El IPSA subió 0,34%, volvió a superar la barrera de los 5.700 puntos, envalentonado en parte también por lo que había ocurrido ayer en Wall Street, como les contábamos, con alzas importantes en Estados Unidos. Por otro lado, el dólar ayer cayó, llegó a los 803 pesos a pesar de la intervención del Banco Central, que generó un impulso bien acotado. Y por último, el cobre a esta hora está subiendo poco, eso sí, llega a $3.83 la libra. Bien, partimos entonces con el análisis respecto a lo que conocimos ayer. El dato de IPC en Estados Unidos era uno bien esperado, marcaba esta semana y afortunadamente fue positivo en un contexto donde la inflación se ha transformado como el gran problema, el gran desafío para las principales economías a nivel mundial. Bueno, en Estados Unidos también lo era y por eso el dato de 0,1% de IPC de mayo muestra en ese sentido una buena noticia porque parecieran estar aliviándose algunas presiones de precios. Estos son los datos que hay que conocer respecto a lo que conocimos ayer en el boletín de estadísticas. El 0,1% de dato mensual del IPC de mayo lleva a la inflación anual a un 4%. Este dato, el de la inflación anual de los últimos 12 meses, el acumulado, es muy relevante porque en el mes anterior, en abril, se había registrado un 4,9%. Miren ustedes entonces el salto hasta un 4% anual con el dato conocido ayer. Buena noticia sin duda, como decíamos, en un momento en que el Banco Central norteamericano, la Reserva Federal, estaba bien presionada. El índice mensual subyacente, es decir, cuando quitamos los componentes de energía y de alimentos, es un poco más alto, sube 0,4% y en el anual llega a un 5,3%. De todas maneras, hay algunas noticias importantes respecto al alza de los alimentos, por ejemplo, que sube un 6,7% en los últimos 12 meses. Y este dato también muestra una baja respecto al índice anual que habíamos visto en abril. Lo mismo también en el índice de vivienda, que fue el que más contribuyó, dice el informe del Departamento de Estadísticas, al aumento mensual de todos los artículos. Era parte del detalle del informe que se conocía ayer. Ahora, ¿por qué esto es tan relevante? Bueno, porque determina fundamentalmente el curso de acción para la Reserva Federal de los Estados Unidos. Y lo que se espera ahora, así lo plantean distintos analistas y medios especializados, es que este ciclo de alza de tasas que estaba llevando adelante el Banco Central norteamericano pueda ir ya pausándose. No terminar, pero sí pausarse para eventualmente dejar una opción de un alza de tasas en julio próximo. Y esto tiene directa relación también con el rumbo de la economía. En la medida que las tasas están más altas, ya lo hemos visto acá en Chile, también eso significa un freno a la inversión, al crecimiento económico, que es lo que busca precisamente la Reserva Federal para evitar que este ciclo de inflación se extienda más allá de lo prudente, de lo deseado. En ese sentido, entonces, veremos cuál es el mensaje que entrega hoy día la Reserva Federal encabezada por Jerome Powell, pero por ahora el escenario pareciera avanzar hacia una pausa en este ciclo de alza de tasas. Escuchemos el análisis del mercado tras el dato conocido el día de ayer. El proceso restrictivo que lleva a cabo la Reserva Federal de Estados Unidos desde marzo del 2022 a la fecha parece tener sus horas contadas, teniendo en cuenta el último reporte de precios conocido en Estados Unidos correspondiente al mes de mayo. Su moderación, más allá de las expectativas, señala un aumento en la probabilidad por conocer una pausa o el inicio de un periodo neutral en las tasas de interés de Estados Unidos que podrían finalizar en torno a un 5,25%. Teniendo en cuenta, los mercados de renta variable avanzan más de un 10% en lo que va del año y más de un 20% desde los mínimos alcanzados en octubre del 2022, condicionado finalmente por la posibilidad de tener un periodo neutral durante este año 2023 y posiblemente una flexibilización monetaria a partir del término de este año o inicios del 2024. Bajo esta condición, los mercados se mantienen pendientes. En términos locales, el tipo de cambio cotiza en un rango lateral de corto plazo entre los 812 y 788 pesos por dólar, que podría definir de cara al término de este mes dependiendo de las proyecciones que pueda entregar el ente rector y por supuesto de las definiciones del Banco Central de Chile ante los procesos de flexibilización monetaria que sugiere la economía al día de hoy. 8,9. Vamos a ir a otro tema. Les contábamos en nuestros titulares que ayer Codelco sufrió un remesón importante porque se oficializó la renuncia de parte del presidente ejecutivo de la cuprífera estatal. Hablamos de André Sugarret. En un hecho esencial, en un comunicado enviado a la CMF, Codelco informaba entonces que a partir del próximo
31 de agosto deja a su cargo el ingeniero quien había adquirido cierta notoriedad a nivel nacional, más allá de la industria minera, por supuesto, a raíz del rescate de los 33 mineros. Recordemos que él encabezó precisamente aquel proceso hace más de una década. Bueno, Sugarret había asumido la presidencia ejecutiva de Codelco en agosto de 2022 y por eso entonces se sorprende también su salida. Menos de un año duró en el cargo finalmente este ingeniero, quien había desarrollado su carrera precisamente en Codelco, entre otras. Había desarrollado parte de su trabajo en la división El Teniente. También pasó por Antofagasta Minerals, fue vicepresidente ejecutivo de Enami, también tuvo un breve paso por México antes de regresar a Codelco a fines del 2020 para asumir como vicepresidente de Operaciones Norte. Cuando se presentó su nombre a cargo de la presidencia ejecutiva había sido un espaldarazo importante también para el trabajo que estaba desarrollando la cuprífera, pero ahora Sugarret ha aducido algunos motivos personales, la dificultad de conciliar la vida familiar y la vida personal con el cargo era uno de los motivos, de acuerdo a lo que publica hoy día Diario Pulso, para haber dado un paso al costado. Visión que se contrapone en todo caso con la que entrega el diario El Mercurio, que de acuerdo a las fuentes consultadas por el diario y que publica hoy día en Economía y Negocios, hablan de un desgaste en la relación con Máximo Pacheco, quien en la práctica ha ido tomando las riendas de la minera estatal. Ahí están los dos factores, según dos versiones distintas de medios, respecto a cuáles serían las razones por las cuales Sugarret habría dado un paso al costado. De todas maneras, el hecho llega en un momento bien complejo para la empresa estatal. Según el último reporte de Cochilco, su producción ha caído en cerca de 11% durante el primer trimestre del año en comparación al mismo periodo de 2022. Eso se atribuye fundamentalmente a un retraso en ciertas ejecuciones de algunos proyectos estructurales que están en construcción, pero también a un menor precio que ha ido impactando a la cuprífera estatal en un momento donde además tiene que enfrentar dos grandes desafíos. Por un lado, tratar de conseguir los recursos necesarios para el desarrollo de esos proyectos estructurales y enfrentar un nivel de deuda alto, y por otra parte también llevar adelante el mandato que le ha entregado el gobierno de llevar adelante las negociaciones por el Salar de Atacama para ingresar al negocio del litio. Bien, nos vamos a otro tema. Ya les contábamos también en titulares que en el Congreso está avanzando el proyecto que busca consolidar el derecho al olvido financiero. Es una iniciativa que están impulsando un grupo de diputados y que lo que busca fundamentalmente es que las personas puedan limpiar sus registros de deuda en el sistema financiero a nivel nacional, como una manera de estimular la inclusión financiera. La iniciativa fue despachada el lunes por la Cámara Baja en el Congreso, directamente al Senado, ya no en la comisión, sino en la sala. Y este proyecto busca que los bancos eliminen de sus registros aquellas deudas que están prescritas o que ya fueron pagadas de más de 5 años. De esa forma, entonces, de acuerdo a lo que ha planteado uno de los impulsores, el diputado Daniel Manucheri del Partido Socialista, se buscaría favorecer a millones de personas que acaban en listas negras. Se acaba el abuso, lo que él califica como abuso, del sector financiero respecto a esos antecedentes. Esto obligaría entonces a las entidades financieras a eliminar aquellas deudas que ya estén pagadas, pero que no han sido borradas del registro. Y ese es el punto precisamente que recoge la banca para explicar que esto significaría una mala noticia porque debilita el sistema de pagos y además se podría encarecer también la entrega de créditos en la medida en que hay mayor riesgo asociado a cierta desinformación sobre el registro que tiene cada uno de los clientes. Ese es uno de los puntos que ahora queda como crítica. De todas maneras, en el Senado está la posibilidad de que se siga discutiendo este proyecto ahora sobre el derecho al olvido financiero. Bien, vamos a ir a otro tema para contarles de un acuerdo al que ha llegado la Fiscalía con el Servicio de Impuestos Internos, que es bien relevante desde el punto de vista de la persecución de delitos tributarios. Este es un anuncio que se da en un contexto mayor de discusión tributaria en nuestro país, bien importante, sobre todo cuando se busca fortalecer precisamente los mecanismos de persecución de este tipo de delitos y cerrar ciertas brechas en materia de evasión y elusión tributaria en nuestro país. A continuación vamos a escuchar parte del detalle del acuerdo al que llegaron ambas partes.
Nuestros equipos van a estar interactuando de forma bastante más mancomunada y compartiendo antecedentes básicos que van a fortalecer las querellas que se realizan en contra de aquellos que están defraudando al Estado, no cumpliendo con sus obligaciones tributarias. Y con esto perseguimos que toda la persecución del delito tributario sea mucho más oportuna y más eficaz. ¿Qué significa esto? Mientras antes actuemos frente al delito cometido, estamos ciertos que también la condena va a ser más pronta, y eso en términos de señales de cumplimiento tributario es muy esclarecedor en términos de la transparencia con la que las dos instituciones vamos a estar actuando frente a este tipo de delitos. Insistimos en que íbamos a perseguir el delito caiga quien caiga. Los delitos tributarios son de la mayor gravedad, había consideración de que nos afectan a todos, es decir, son aquellos delitos que se cometen en perjuicio de toda la comunidad y privando al Estado de poder contar con los recursos y con las contribuciones a los que estamos todos los chilenos obligados. Es por ese motivo que la colaboración con el Servicio de Impuestos Internos es de la mayor importancia. Implica perseguir no solo a las personas, sino que también perseguir a sus bienes, y los incumplimientos tributarios pueden ser una buena vía, una gran vía para poder conseguir ese logro. 8:16, momento de hacer una pausa. Ya volvemos con más de Agenda Económica. Bien, ya estamos de vuelta y como les contábamos en nuestros titulares, hay un tema que genera atención durante estos días y tiene que ver fundamentalmente con la visita de la presidenta de la Comisión Europea a nuestro país. Ursula von der Leyen está de gira por Sudamérica, ya ha visitado Brasil, se ha reunido con el presidente de Argentina también, y ahora es el turno de nuestro país. Viene a Chile para reunirse con el presidente Gabriel Boric. Bueno, vamos a conversar de este tema, de una noticia importante que tiene alcances políticos y económicos también bien importantes. Para eso nos acompaña la doctora en Ciencias Políticas y Sociales y directora del Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción, Paulina Astroza. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, bienvenida. Muy buenos días. Paulina, bueno, una visita súper importante, ¿no? Algunos la definen como la mujer más poderosa del mundo, de hecho, a Ursula von der Leyen. ¿Por qué es tan relevante esta visita a Chile? Es relevante en primer lugar porque ella es la presidenta de la Comisión Europea. La Comisión Europea es una de las instituciones de la Unión, la que está a cargo de los intereses de la Unión Europea, no de los Estados miembros. Y además, otra de las funciones que tiene la Comisión es la de ser garante o guardiana de los tratados. Es una suerte de poder ejecutivo, ¿no? ¿Ya? La Unión Europea no se puede separar estrictamente como los poderes en un Estado, pero uno podría decir que es como el Ejecutivo. Un equivalente. Un equivalente. Y después de 8 años en los cuales no ha habido reuniones entre la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe, CELAC, y la Unión Europea, se va a celebrar el próximo mes esta tercera cumbre. En Europa, ¿no? En Europa, en Bruselas, el 17 y 18 de julio. Y esta es una visita que viene precedida de otras, como cuando vino Margrethe Vestager, la vicepresidenta, y además la directora general de la transición energética, que es muy importante, o vino el canciller Olaf Scholz, han venido varias delegaciones de parlamentarios, entonces ahora viene ella, y es porque la Unión Europea ha planteado una estrategia de acercamiento a América Latina. Bueno, ese punto es bien importante, porque hay una visita a Brasil también, a Argentina, llega ahora a Chile. Y México mañana. Y México. ¿Y qué rol cumple Chile entonces en este esfuerzo por tratar de fortalecer esos vínculos con Latinoamérica? Bueno, lo primero que tenemos que saber es que las relaciones, pese a lo que se pretendió desde 1999, las vinculaciones entre América Latina y el Caribe y Europa no son entre bloque y bloque. Finalmente son a velocidades variables dependiendo de la integración o los intereses más compartidos que tienen los estados. Y Chile es uno de los primeros países que celebró un acuerdo de asociación el año 2002, que entró en vigencia el 2003, que ahora nosotros hemos terminado las negociaciones para la modernización del acuerdo. Está en la etapa de traducción, probablemente y ojalá se firme en el mes de noviembre, cosa que entre a la etapa de aprobación parlamentaria y luego la ratificación. Y ahí Chile cobra un rol fundamental al tener un acuerdo moderno, con nuevas normas que están adaptadas a la actualidad, y además, evidentemente, el factor que Chile, junto con Argentina y Bolivia, tenga el 60% del litio a nivel mundial, eso también es un aliciente para visitar Chile. Y profundizamos al tiro sobre eso, pero quería preguntarte a propósito de este acuerdo y de la modernización que se hizo, que no fue fácil tampoco, ¿no? Y el año pasado supuso un dolor de cabeza también para la Cancillería. ¿Cuánto puede haber perjudicado o no las relaciones entre Chile y el bloque?
A ver, la forma en la que se dio ese proceso. Sí, lo que pasa es que este acuerdo había técnicamente terminado en el año 2021 y cuando asume el nuevo gobierno, en especial por la posición del ex subrey, subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, se empezaron a poner algunos peros respecto de algunos temas. Claro. Y eso fue lo que alargó las negociaciones y estas ya se cerraron este año y por lo tanto ya ahora está en esta otra etapa. Entonces, creo que de alguna manera fue un poco complejo este año. En algunos momentos no se avanzó. Había cierta molestia también por parte de los propios europeos, pero finalmente se resolvieron, se llegó a un acuerdo y ahora ya, como te digo, estamos en etapa de esperar que termine la traducción para que pase al Consejo y luego a la firma. Ajá. Ahora, ¿por qué nuestro país puede ser importante desde el punto de vista de la estrategia que quiere desarrollar Europa? Tú mencionabas el litio, ¿ese es el único factor o uno de los importantes? No, o sea, es un factor relevante hoy día por el contexto geopolítico. O sea, claramente la guerra de Ucrania, la pandemia, la transición energética, todo lo que tiene la agenda verde, el pacto verde que tiene Europa, donde se ha establecido criterios incluso mucho más altos que el propio Acuerdo de París. Eso significa que tienen que renovar y hacer una transición energética. De acuerdo. Entonces, por un lado, estamos desde el punto de vista geopolítico que no se quiere seguir dependiendo del petróleo y el gas, sobre todo de Rusia. Hay que buscar alternativas, hay que hacer esa transición ecológica y al mismo tiempo la transición digital, y eso evidentemente se requiere esto que se llaman las materias críticas, dentro de las cuales se encuentra el litio, pero también la producción de hidrógeno verde. Entonces, nuestro país aparece como bastante atractivo, porque si bien hay hidrógeno verde en otros lugares, Chile cuenta con ciertas características de estabilidad, somos países bastante cercanos en muchos temas, mucho más complementarios, el tema de la energía renovable, entonces aparecemos como bastante atractivos frente a otros mercados donde políticamente son más conflictivos, donde hay otros temas que puede hacer más difícil la relación. Y eso abre una oportunidad para Chile, me imagino, ¿no? O sea, por supuesto. Pero Chile también tiene muchos socios potenciales. O sea, hay interés de los chinos también, que se haya ido expandiendo acá en Latinoamérica, interés de los norteamericanos, por supuesto. Corea del Sur también. ¿Por qué Europa aparece como un buen socio, Paulina? Aparece como un buen socio primero porque tenemos normas claras. Al haber ya cerrado este acuerdo, evidentemente aquí hay normas que están adaptadas, porque recordemos que el acuerdo fue firmado en el 2002, entró en vigencia en el 2013 y han pasado muchas cosas durante estos 20 años. Entonces, el acuerdo se adapta también a cambios y normas que tiene la Unión Europea internas, que de no haberse celebrado, el acceso a mercado, el término, este mismo concepto de las inversiones, nos habríamos quedado fuera. Entonces nosotros nos adelantamos a esos cambios y eso es muy importante, lo que genera certidumbre jurídica y eso lo que busca todo inversor también. Y por otro lado, para nosotros es una oportunidad dentro de varias, cuando tú tienes a muchos que quieren, obviamente, tus productos, tú tienes un factor de negociación también importante, por el caso de Chile. Ahora, en comparación a otros socios potenciales, a China, por ejemplo, ¿tú ves que Europa tiene ciertas ventajas desde el punto de vista político también, dada la fuerte presencia que ha tenido China acá y que ha despertado ciertas suspicacias también en la región, me refiero, no solo... Mira, yo creo en esto sinceramente que aquí hay intereses, más allá que el discurso y la retórica siempre te va a partir con que nosotros tenemos valores comunes, tradición común, en el cual nosotros compartimos un mismo concepto de democracia, derecho humano. La verdad es que finalmente se trata de intereses. Y en esto soy bastante realista. Entonces, desde ese punto de vista, bueno, Chile tiene que ver, bueno, cuál es el mejor escenario, con quién negociar, quién da las mejores condiciones, porque ya no son los años 90, no son los años 2000, el contexto internacional ha cambiado y Chile también tiene que jugar con esos factores que le dan un plus para el margen de negociación que tiene que tener. Entonces, yo creo que en esto está en un mejor pie de lo que podríamos haber estado antes, en el cual nos transformábamos finalmente en solo meros exportadores de materias primas, que es lo que queremos, y yo creo que es justo, que los países empiecen a exigir también un poco de transferencia tecnológica, de conocimiento, y que parte de la cadena de valor se inicie en nuestros países y no solamente ser meros exportadores de materias primas. Claro, y que es uno de los elementos centrales de la estrategia de hidrógeno verde también. Paulina, por último, ¿cómo ves la situación regional acá en Latinoamérica?
para poder establecer esto o fortalecer estos vínculos? Tú hablabas de que esto no se ve como un bloque, ¿no? Porque esas instancias no han funcionado. ¿Cómo ves el momento ahora? Porque Lula ha arremetido también con un interés diplomático distinto y con una política exterior diferente a la de Bolsonaro. Hay un momento particular también para la región. Yo creo que América Latina hoy día no está pasando por el mejor momento como América Latina. América Latina como tal no existe, es un concepto. Nosotros tenemos 33 estados en la CELAC, con distintos procesos de cooperación, de coordinación reforzada, algunos le llamarán integración. Yo me sigo más con el concepto europeo de integración, que la verdad que no lo veo aquí en América Latina, y en el cual tú te encuentras con Mercosur, con la Comunidad Andina de Naciones, con Asia-Pacífico, en algún momento UNASUR, etcétera. Yo creo que la reunión que tuvo Ursula von der Leyen con Lula no fue muy buena. Creo que ya con ciertos mensajes que Lula había enviado antes por el tema de Ucrania, ayer fue bastante duro. Y además nunca he sido muy optimista que, por ejemplo, el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur vaya realmente a ver la luz. Hay demasiados intereses contradictorios y ahora veo más. México, que también está modernizando su acuerdo, AMLO tiene una posición bastante particular de enfrentamiento, especialmente con España. Por otro lado, está Centroamérica, que tiene que completar todos los acuerdos que han ido celebrando. Nos encontramos con la Comunidad Andina de Naciones, que finalmente celebraron tratados de libre comercio por separado. Colombia, en el caso de Ecuador y también de, se me va uno, Perú, celebraron acuerdos de libre comercio. Bueno, entonces al final depende mucho de cada uno y de los intereses de cada uno, y en eso Chile, por supuesto, tiene mucho más intereses complementarios que contradictorios con Europa. Bueno, son estadios bien distintos de las relaciones de cada uno. Ya veremos cuál es el mensaje que entregan hoy día Ursula von der Leyen y el presidente Boric, que se reúnen en La Moneda. Paulina, muchísimas gracias por venir al estudio de CNN. No, gracias a ustedes, un gusto siempre. Cerramos agenda.